Ministro, entonces la primera pregunta es, después de crecer 1,8 en 2017, ¿qué economía le está dejando Santos a Duque? Mario, estamos dejando una economía en recuperación que este año seguramente va a crecer 2.7% como mínimo. Creo yo que podemos llegar al 3%. Las cifras de las últimas semanas han sido todas muy positivas. Destaco la de la encuesta de confianza del consumidor de Fedesarrollo de la semana pasada. Muestra un repunte muy grande en la confianza de los hogares, tanto con la situación económica actual en comparación como estaba hace un año, mirando hacia adelante también más optimismo. Todo eso se traduce en más compras de bienes de consumo durable, eso es más demanda mueve la industria, de forma tal que la actividad económica se recupera. Es un indicador líder muy importante, y a esto hay que sumarle muchos otros: producción de petróleo, producción de café, producción industrial, ventas del comercio, exportaciones. Todos estos datos en las últimas semanas han mostrado una muy clara recuperación. Ministro, precisamente sobre este panorama de Santos a Duque, la calificadora Fitch afirmó hace unos días que la reforma tributaria con reducción de impuestos que está proponiendo Duque comprometería la regla fiscal. Entonces yo quiero preguntarle, ¿qué tan posible es bajar más los impuestos? Primero destaquemos Fitch, su evaluación que hizo sobre Colombia el pasado mes de abril, una evaluación muy positiva, ratificó el nivel de BBB, nuestra calificación, con perspectiva estable, una evaluación realmente positiva sobre la situación económica del país. Recordemos que la calificación BBB es la más alta que hemos tenido en toda la historia, la obtuvimos en el 2013 y la conservamos a pesar de la caída del precio del petróleo. Fitch, por supuesto, hace advertencias sobre la importancia de que cualquier reforma, la tributaria, la pensional, cualquier reforma que se haga hacia adelante, pues se mantenga dentro de los parámetros de la sostenibilidad fiscal, es decir, una senda descendente del déficit fiscal. Es un punto de partida de cualquier discusión de política económica en Colombia, el que se consolide el proceso de ajuste fiscal, que se consoliden las finanzas públicas. Esto es indispensable para mantener la calificación BBB que tenemos hoy en día. Ministro, pero con las condiciones actuales, ¿es posible pensar en la reducción del impuesto de renta empresarial a 27, 28%? Cualquier reducción en impuestos tiene que ser compensada con aumentos en el recaudo de otros frentes, de manera que el país no tiene espacio para que se le reduzcan los ingresos fiscales. La reducción de ingresos fiscales es lo que generaría el problema que menciona Fitch, y es un aumento del déficit fiscal. Por eso la discusión de una reforma tributaria debe partir de la base de que Colombia no puede perder ingresos. Podemos ganar en competitividad, podemos ganar en cualquier frente o cualquier objetivo que uno se plantee de materia tributaria, competitividad, simplicidad, cualquier otro objetivo, pero no podemos hacerlo a expensas de reducir los ingresos fiscales. Si algo necesita Colombia es todo lo contrario, más ingresos fiscales. Ministro, ¿y tiene sentido tenerle tanta fe a la factura electrónica como el gran motivador de la reducción de la evasión y aumento de la formalidad? Sí, la factura electrónica ha hecho, digamos, maravillas en los países que la ha adoptado, por ejemplo en Chile, Brasil, Ecuador, México. En términos del incremento del recaudo del IVA, es una forma muy efectiva de combatir la evasión de IVA. ¿En qué consiste? El vendedor de los bienes, que pueden ser servicios, en el momento de hacer la venta, expide una factura que no solo le llega en ese momento al comprador, sino también a la DIAN. Entonces, en tiempo real, la DIAN queda informada de esa transacción. La factura electrónica es ya obligatoria en Colombia. La ley 1609 del año 2016 así lo estableció. Los grandes contribuyentes tienen la obligación de utilizar la factura electrónica a partir del 1 de septiembre de este año, y todos los contribuyentes de IVA a partir del 1 de enero del próximo año. Hemos venido trabajando con la DIAN en la adopción de la factura electrónica. Lo primero, la certificación de una serie de empresas que prestan el servicio de factura electrónica, pero también el diseño de una plataforma gratuita en la DIAN para que las PYME puedan utilizar ese servicio que ofrece la DIAN para la factura electrónica, no tengan que salir a contratarlo con terceros. Ministro, la siguiente pregunta la tiene Noelia Sigüenza, que es periodista de la sección de Economía. El presidente electo Iván Duque ha dicho que quiere recortar el gasto público. Me gustaría que nos comentara cómo está compuesto actualmente el presupuesto general de la Nación y de dónde sería posible recortar dicho gasto.
El presupuesto general de la Nación para este año es del orden de 235 billones de pesos. De esos 235 billones de pesos, los rubros más grandes son el servicio de la deuda, cerca de 50 billones de pesos, que ese es inflexible. Tenemos las pensiones, 40 billones de pesos, también es inflexible por razones de rango constitucional. Tenemos cerca de 50 billones de pesos en nómina, servicios personales, de los cuales el mayor porcentaje lo representan los soldados y policías y el personal civil de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro sector de defensa, cerca de unas 500.000 personas, y otras 300.000 personas hacen parte del magisterio, los profesores, los docentes. O sea, el grueso de los servicios personales son defensa y educación. Estos rubros son bastante inflexibles. De manera que donde hay espacio, donde ha habido flexibilidades en gastos generales, que este gobierno los ha reducido fuertemente, toda la parte relacionada con la operación del Estado, papelería, viáticos, celulares, vehículos, combustible, en todo eso hemos hecho ahorros. Ahí también están los servicios personales indirectos, que hay que seguir recortándolos. Estos son los contratos de prestación de servicios, lo que se conoce como nóminas paralelas. Ahí hemos hecho un fuerte recorte. Y también, por supuesto, hay que hacer más eficiente el gasto, porque lo que hemos venido aplicando, que es la estrategia de austeridad inteligente, significa hacer más con menos. Hay que seguir por esa senda. Hemos hecho unos esfuerzos gigantescos de reducción del gasto público. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, el gasto público, excluyendo los intereses, sin intereses, en el 2013 fue de 16,9% del PIB. En el 2017, 16% del PIB, y este año se espera que sea 15,3% del PIB. O sea, una reducción del gasto proporción al tamaño de la economía muy clara y muy contundente. Y al mismo tiempo, nuestra estrategia de austeridad inteligente ha sido obtener unos ingresos adicionales de sectores o de fuentes diferentes al petróleo. Y ahí empezamos. En el 2009, esos ingresos tributarios no petroleros eran del 12,5% del PIB. Para el 2013 ya habíamos subido un punto porcentual los ingresos no petroleros a 13,5% del PIB. Y para este año se esperan que sean un punto más, 14,5% del PIB. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Subir los ingresos no petroleros en 2 puntos porcentuales desde el 2009, de 12,5% a 14,5%. Ese es un esfuerzo enorme de mejorar la gestión tributaria y al mismo tiempo reducir el gasto en más de 1,6% del PIB. Ese es el esfuerzo fiscal. Este ha sido un gobierno que aplicó cabalmente la política de austeridad inteligente. Ministro, pero lo devuelvo otra vez al tema del gasto, porque según lo que usted nos dice, gran parte del gasto es inflexible y para 2019 habría que reducir otro 0,7 del PIB para cumplir con la meta de déficit. ¿Cómo hacerlo? Vamos a tener que seguir aplicando la política de recortes selectivos sin comprometer la política social y sin afectar el presupuesto para la infraestructura, que es el que ayuda a mover la actividad económica. Esa es la política de austeridad inteligente, ser selectivos y escoger y priorizar aquellos sectores que reducen más la pobreza y aquellos sectores que tienen un mayor efecto multiplicador sobre el PIB. Esa es la política que hemos aplicado y eso nos ha permitido recortar el gasto, como muestran estas cifras. El gasto se ha recortado en 1,6% del PIB desde el momento techo, el pico en el 2013 con los altos ingresos petroleros y tenemos que seguir por esa senda. Fíjese que el país ha logrado recortar el gasto público desde el 2013 sin que se hayan afectado los indicadores sociales. Ministro, y si bien esto es tarea del próximo gobierno ya, pero ustedes van a dejar un borrador de presupuesto, ¿de qué magnitud es y cómo están distribuidos los gastos? Todavía no tenemos esas cifras. Por cierto, todo esto hará parte también de un proceso de diálogo con la administración entrante. Este gobierno tiene la responsabilidad de radicar el proyecto de ley de presupuesto en la última semana del mes de julio, pero será la próxima administración quien lo tramitará en el Congreso. Por eso, lo lógico, lo natural, es que lo que se radique, pues ya sea producto de una buena concertación y un buen diálogo con el gobierno entrante. Okay. La siguiente pregunta la tiene María Carolina Ramírez, nuestra editora de Asuntos Legales. Ministro, el Fondo Monetario Internacional hizo unas advertencias sobre la reforma pensional.
Esto ya le tocará al siguiente gobierno. Pero ustedes que han analizado todo lo que ha dicho el fondo, se toman temas tan sensibles como la edad de jubilación, las semanas cotizadas y eso. ¿Cuál es esa receta que se debe hacer para mejorar las pensiones en Colombia? No hay una receta única, no hay un consenso técnico sobre la reforma pensional. El punto que usted menciona sobre edad de jubilación, cotizaciones, en fin, son los aspectos llamados paramétricos de una reforma pensional. Fue debatido ampliamente en la campaña política. Todos los candidatos coincidieron en que no se podía aumentar la edad de jubilación. Creo que sería en este momento pues ir en contra de lo que ya los candidatos le plantearon al electorado. El electorado es un electorado muy serio y pues ese fue el punto del cual partieron los debates en materia pensional. Entonces, ¿qué queda para hacer una reforma pensional? Resolver inequidades, y la principal inequidad es pensiones altas por encima de lo que las personas han cotizado a lo largo de su vida laboral. No tiene presentación que una persona que va a tener una pensión de 8, 9, 10, 15 millones de pesos reciba un subsidio del Estado. Esa pensión debe corresponder a lo que esa persona ahorró. Entonces hay que mejorar la equidad del sistema. Ese es un primer elemento. Eso tiene mucho que ver con el traslado de personas que faltando 10 años para su edad de jubilación consideran que es más atractivo moverse al sistema público. Entonces, ese es un elemento que hay que ver cómo se corrige. Y también tenemos que trabajar en la base. Hay millones de personas en Colombia que no están cotizando para una pensión y que van a depender de un apoyo gubernamental a través de programas como el de Colombia Mayor. Entonces, mantener un adecuado financiamiento para Colombia Mayor y para ese primer pilar es fundamental. Asegurar los recursos para financiar ese primer pilar es otro aspecto que debe ser de interés de la reforma pensional. Ministro, la siguiente pregunta la tiene Lilian Mariño, que es nuestra editora de finanzas. En el marco fiscal de mediano plazo se estima un Brent a 67 y ya el barril está más o menos en 75. ¿Qué tan sostenible es ese 75? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Y cuánto de ingresos adicionales puede recibir el gobierno por encima de ese 67? El precio promedio a la fecha, a lo que va corrido este año, está del orden de 71. Es decir, tenemos unos $4 más en comparación con lo que pusimos en el marco fiscal como promedio proyectado para este año 2018. Cada dólar produce 400.000 millones de pesos de ingresos fiscales adicionales. Entonces, $4 estaríamos hablando de 1.6 billones de pesos adicionales en ingresos para el próximo año. Lo que yo destacaría acá es que en materia de los ingresos fiscales por cuenta del petróleo, pues definitivamente ya pasó lo peor. Tuvimos 3 años con muy pocos ingresos provenientes del petróleo, 2015, 16 y 17, incluyendo también este año 2018, de ingresos bajos del producto del petróleo. Ya para el año entrante se vuelve a normalizar esa situación y el país vuelve a contar con una renta petrolera para el gobierno nacional de aproximadamente 1.2% del PIB. Llegamos a tener 0 en esa renta petrolera. Este año es la mitad, 0,6. Entonces, el país va a tener, y el gobierno en particular, pues la buena noticia de que volverá a haber ingresos petroleros del orden de 1.2% del PIB, y eso es lo que proyectamos para la próxima década en cada año. Ministro, y precisamente con esto, cuando uno veía el marco fiscal de mediano plazo, usted dice que proyectan que la renta petrolera se sostenga, pero al mismo tiempo hay una producción petrolera en declive. ¿Cómo se explica eso? La producción de petróleo tenderá a aumentar en los próximos años. De aquí al 2020 tenemos unos nuevos escenarios de la ANH que son más optimistas de los que teníamos hace un año. Y muy recientemente, no incorporado en el marco fiscal de mediano plazo, la ANH produjo unos nuevos escenarios basados en los informes de recursos que enviaron las compañías petroleras en el mes de abril. Esa nueva proyección de producción de la ANH reciente de hace 15 días es todavía más optimista en materia de producción. Y se mantienen los precios en niveles del orden de 65 a $70 por barril. Entonces, eso es lo que permite que hacia adelante se pueda sostener una renta petrolera para el gobierno
de cerca de 1,2% del PIB. Recordemos que esto fue 0 en el 2016, prácticamente 0 en el 2017 y apenas 0,6% del PIB este año 2018. Ya para el año entrante prácticamente se duplica lo que el gobierno va a recibir en ingresos petroleros en comparación con lo que recibió este año. Ministro, y con estos nuevos escenarios más optimistas de la ANH, esa frontera de los casi 600.000 barriles diarios que ustedes ponían para el final de la década, ¿sería lo que va a ocurrir o qué tienen ahora como proyección? Estamos en el orden de 850.000 barriles de petróleo por día. Lo que está previendo la ANH es que la producción puede subir a 920.000 para el año 2020 y después comienza una senda descendente, pero volveremos a los niveles actuales hacia mediados de la próxima década, hacia, digamos, el año 2023 de la próxima década. De manera que la producción de petróleo se mantendría igual o superior al nivel actual por un buen tiempo. El tiempo, digamos que es razonable para hacer previsiones económicas. Ok, Tatiana Arango, nuestra editora de Internet, tiene la siguiente pregunta. Una de las críticas que se le hace a la economía local es la dependencia del petróleo. Entonces, en esos momentos, ¿cómo está diversificada la economía local? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué otros sectores podrían ser motor de crecimiento como en el mediano plazo? La caída de los precios del petróleo nos sirvió para, en primer lugar, pues tener muy claro la vulnerabilidad que significa para una economía el depender tanto de un solo producto, que genera el 50% de las exportaciones y que llegó a ser el 20% de los ingresos fiscales del gobierno. Esas dependencias no son buenas. Un primer correctivo ha sido la devaluación del peso. La devaluación ha servido para estimular las exportaciones. Estamos viendo las exportaciones creciendo a cerca del 22% en sectores distintos al petróleo. También nos sirvió para reducir las importaciones, para que Colombia sea un país que importe menos y produzca más. Entonces, el ajuste cambiario fue fundamental. Pero hay otros elementos que van a ayudar a la diversificación de la economía. Por ejemplo, la infraestructura, la construcción de las 4G es fundamental para darle más competitividad a muchos sectores en diferentes regiones del país. La paz también es fundamental para el agro, para el turismo, ayuda a la diversificación de la economía. Entonces, lo que estamos haciendo en todos los campos y en todos los frentes es apoyar esa diversificación y ya estamos viendo buenos resultados. En los últimos años el crecimiento económico no ha venido del sector petrolero o del sector minero, ha venido más bien de otros sectores de la economía, la agricultura en particular y el turismo. Entonces, hacia adelante, con este dólar más alto, con una tasa de cambio más competitiva, con mejor infraestructura, con un país en paz, esperemos que la economía se diversifique y reduzca su dependencia del petróleo. Ministro, ¿y tienen cuantificado la fecha en cuánto va el dividendo de La Paz? ¿Cuánto crecimiento adicional ha generado La Paz? Lo estamos viendo en los sectores que acabo de mencionar. Entonces, en el caso del turismo, lo que estamos viendo son tasas de crecimiento de 2 dígitos. Esto se mide tanto por el número de visitantes internacionales que llega al país, por vía aérea, que ese es un muy buen indicador, tasas de ocupación de la hotelería, actividad del sector de comercio, restaurantes y hoteles. Entonces, este es el sector que más está creciendo, es el sector que está mostrando más rápidamente el dividendo de La Paz. Y también estamos viendo más inversión en el agro. Esa es otra forma de reflejar el dividendo económico de La Paz. Seguramente en los próximos años vendrán otros efectos. Una forma muy simple de captar el dividendo económico de La Paz es el número de empresas que se están creando en las zonas anteriormente afectadas por el conflicto, las zonas que se conocieron como SOMAC, municipios, 344 municipios del país, donde el conflicto fue particularmente intenso y donde hay mucha pobreza. En lo que va corrido de este año se han creado más de 500 empresas aprovechando los beneficios tributarios que aplican para estas zonas. Esto es un indicador de que realmente La Paz más los incentivos tributarios ayudan a que se generen oportunidades de inversión y de empleo en las regiones que estuvieron más afectadas por el conflicto. Ministro, la siguiente pregunta la tiene Gabriel Forero, nuestro editor de ocio. Ministro, ¿van a alcanzar a dejar lista la eliminación de los 3 ceros? No, el proceso ya en lo que corresponde a esta administración terminó con la aprobación en la Cámara de Representantes. Son 4 debates, llevamos 2. Pasa ahora al Senado de la República, primero a la Comisión Tercera y después a la plenaria. Esperemos que el proyecto pueda seguir avanzando, que no se vaya a descarrilar, porque es un proyecto que viene con un gran respaldo popular. La gente quiere simplificarse la vida,
facilitarse las transacciones, reducir los costos de las contabilidades, acercarse más a las cifras fiscales. Las cifras fiscales se han vuelto realmente de unas dimensiones muy difíciles de manejar y eso dificulta la interacción de la ciudadanía con el control fiscal. En fin, para todos, para entrar en un nivel de tasa de cambio más comparable con el de otros países, para los turistas que muchas veces los confunden con tantos dígitos. En fin, para la economía tiene muchos beneficios y nos simplifica la vida. Y esto no es para hacerlo mañana, este es un proyecto de ley que entraría a operar a partir del 1 de enero del 2020, o sea, todavía falta 1 año y medio y eso nos da tiempo para irnos preparando. No hay costos adicionales, los billetes que se diseñaron ya tienen incorporado el concepto de eliminar los 3 ceros, como ustedes pueden ver en cualquier billete de la nueva familia, ya no aparecen los 3 ceros, simplemente aparece en letras la palabra 1000, relativamente pequeña, esa palabra sería la que se quitaría el día de mañana, el billete seguiría siendo esencialmente el mismo, ya no estaríamos hablando de 50,000 pesos, sino de 50 pesos. Y es cierto, ya hay muchos supermercados, por ejemplo, que ponen sus listas de precios, los 3 dígitos que se eliminarían ya los están poniendo en una letra muy pequeña, en unos números muy pequeños, en un tipo muy pequeño. Ministro, la siguiente pregunta la tiene Carlos Rodríguez, nuestro editor de Globo Economía. ¿Cómo avanza la venta que tiene, la participación que tiene el gobierno en Coltel y si estaría lista antes del 7 de agosto? Iniciada sí, en marcha sí, terminada no, porque estos son procesos que por definición toman meses. Entonces se tienen que surtir una serie de requisitos legales, como por ejemplo una primera oferta a organizaciones de economía solidaria, los extrabajadores, fondos de pensiones, que pueden acceder a esa primera etapa, según la ley 226, y posteriormente ya al mercado a través de un proceso abierto a cualquier proponente. De manera que se inicia el proceso, pero le corresponderá al próximo gobierno concluirlo. Ministro, pero la idea es conseguir un gran socio que compre eso o abrirlo al público en el mercado de valores. Abrirlo al público en el mercado de valores, listar la compañía en la bolsa y ofrecer en un proceso democrático las acciones a todos los compradores que tengan interés. Listo. La siguiente pregunta la tiene Andrés Venegas, periodista de la sección de finanzas. Ministro, ¿qué otras empresas estatales están en la lista de vendibles? Hay varias empresas. El próximo gobierno tendrá que tomar la decisión de cuáles quieren ajenar. Digamos, el número de empresas del Estado asciende a cerca de 100. El gobierno nacional es accionista de varias electrificadoras. Muchas de ellas ya se vendieron. Este gobierno le correspondió la venta de la electrificadora de Boyacá. Y si usted le pregunta a las gentes en Boyacá cómo les ha ido después del proceso, hay un nivel de satisfacción muy alto. Esta es una empresa que se está manejando muy eficientemente y así ha pasado con muchas otras electrificadoras. Todavía el gobierno tiene varias electrificadoras. Tiene también todavía empresas en el sector de generación de energía. Tiene compañías de seguros. En fin, el portafolio todavía es amplio. Ya será el próximo gobierno el que tiene que decidir con cuáles empresas quiere continuar. Ministro, la próxima pregunta la tiene Lilian Mariño, otra vez nuestra editora de finanzas. El viernes hay junta del Banco de la República. ¿Hay espacio para seguir bajando las tasas de interés? Y otra pregunta es, los consumidores, digamos que hasta ahora están sintiendo ese ciclo que empezó en diciembre de 2016. Si se acaba el ciclo, ¿hasta cuándo lo podrán sentir? Todavía falta un tiempo para que sigan bajando las tasas de interés de los consumidores. Tasas de interés de créditos de consumo, libranzas, tarjetas de crédito. Vamos más o menos en un 60% de la reducción de tasas de interés. Todavía falta que le llegue más a los consumidores. Pero hemos avanzado mucho en los últimos meses. Ha servido el que hayamos puesto presión a través de la tasa de usura para que baje la tasa sobre todo de los créditos de tarjeta. En cuanto a la junta de este viernes, en principio, esperemos a que lleguemos el viernes a ver con qué información cuenta la Junta. Pienso que ya se hizo la mayor parte del trabajo, pero prefiero seguir una política que hemos adoptado con los colegas codirectores y es no pronunciarnos sobre lo que va a pasar o no va a pasar, lo que pueda pasar o lo que no pueda no pasar.
antes, ya en estos últimos días, durante la semana de la sesión de la Junta. Estamos, yo creo que en cierto sentido, todos tranquilos y optimistas de ver cómo está evolucionando la economía. Eso me satisface muchísimo. Ya en qué se traduce eso en materia de tasa de interés es algo sobre lo cual hay que esperar hasta el viernes a ver qué posición tienen los colegas codirectores de la Junta, pero yo le podría decir que estoy tranquilo con la tarea hecha. Pero, ministro, con la inflación un poco sorprendiendo al alza en abril y mayo, ¿están empezando a encender las alarmas o creen que ya fue? No, de hecho se espera que la inflación termine este año alrededor de 3.3%. Eso es el pronóstico que tiene el equipo técnico del Banco de la República. Es normal, totalmente controlada, dentro del rango meta, muy cerca a la meta puntual del 3%. O sea, no hay preocupación en esa materia, afortunadamente. Hay dos temas en los cuales el país puede decir que ya se hizo la tarea y se cumplió a cabalidad. Uno, la reducción del déficit de la cuenta corriente, que llegó a ser de 20.000 millones de dólares, y este año va a ser del orden de 9.000 millones de dólares. Ya es una cifra totalmente manejable, muy por debajo del 3% del PIB, que es como el nivel, ese umbral a partir del cual los mercados se preocupan. Y la otra tarea completamente hecha es la de controlar la inflación, que llegó a estar en el 9% en julio del 2016, y pues ya entró dentro del rango meta este año y se ha mantenido muy cerca de la meta puntual del 3%. Llegamos a 3,16%, que es la inflación anual a la fecha. Ministro, la siguiente pregunta la tiene Sebastián Montes, periodista de Globo Economía. Ministro, ¿qué gana Colombia con su ingreso a la OCDE y qué tareas tiene pendiente el país? Gana en que se le abren muchas puertas a nivel internacional. Colombia es un país que a través de la OCDE se proyecta como un país muy serio, un país que tiene las políticas adecuadas, que tiene una buena institucionalidad, y eso nos ahorramos los colombianos muchas preguntas. El simple hecho de estar en la OCDE quiere decir que cumplimos con unos estándares, con unos requisitos. Entonces, para una universidad que quiera hacer un convenio, para un gremio que quiera hacer una alianza, para unos empresarios que quieran buscar oportunidades en el exterior, el solo hecho de estar en la OCDE es la mejor carta de presentación. Es algo que realmente nos ayuda muchísimo a relacionarnos y aprovechar esa interacción con el resto del mundo. Hay fondos de inversión que en sus mandatos constitutivos restringen sus inversiones a países OCDE. Hay muchos fondos de inversión que simplemente no venían a Colombia por no ser país de la OCDE y ahora van a llegar. Esto es cierto de fondos canadienses, de fondos franceses, de fondos alemanes, de fondos ingleses. Se guían mucho por la pertenencia o no a la OCDE o tienen restringidas sus inversiones a países OCDE. Entonces, esto va a ser muy bueno para nosotros. Y también nos va a ayudar a seguir mejorando las políticas públicas. Esto es como ingresar a una universidad donde uno pasa un examen de admisión, pero una vez que está dentro tiene que seguir estudiando y tiene que seguir esforzándose por ser de los mejores del curso. Aquí tenemos una tarea grande por delante para seguir mejorando y para alcanzar a los mejores del curso, en temas como la educación, en temas como el manejo de los residuos químicos, temas ambientales, en temas laborales, en temas que tienen que ver con la transparencia, en temas que tienen que ver con la gestión fiscal, es decir, una gran cantidad de temas. Tenemos que seguir trabajando para mostrar que no solo aprobamos el examen de admisión, tenemos el derecho a estar en la mejor universidad del mundo, sino que podemos ser uno de los mejores estudiantes. Ministro, lo devuelvo un segundo acá por redes sociales. María Fernanda Cuña nos pregunta en Facebook, ¿la ley de los 3 ceros va a tener un impacto en la inflación? No, porque no hay prácticamente redondeo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya todos los precios se pueden acomodar a la nueva moneda sin ninguna dificultad. Lo ilustro con un ejemplo. Un litro de aceite cuesta 2.750 pesos. 2.750 pesos van a ser 2 pesos con 75 centavos. No hay que redondear. O el pasaje de Transmilenio, no hay que redondearlo. En fin, los precios no habrá necesidad de redondearlos. De las cosas más baratas en la economía, unos dulces que cuesten 300 pesos, van a costar 30 centavos, no hay que redondear. Ministro Joaquín López, periodista de Empresas, tiene la siguiente pregunta.
Ministro, después de 6 años en el gobierno, ¿cuáles cree que fueron sus mayores logros? Pero además de esto, ¿qué se le quedó en el tintero? Bueno, este es un trabajo que requiere, como en una carrera de relevos, continuidad, entregar la posta y que el siguiente siga corriendo y ojalá pueda correr más rápido, porque eso es lo que mantiene el progreso de nuestro país. No es una tarea que uno pueda decir todos los objetivos y todo lo que necesita Colombia está hecho. No, este es un país que requiere muchas decisiones, muchas innovaciones, permanentes ajustes, y eso es bueno para Colombia porque quiere decir que somos un país dinámico que está en pleno movimiento. Han sido 6 años como ministro de Hacienda, y en estos 6 años como ministro de Hacienda, yo diría que los principales logros los resumiría de la siguiente manera. El primero, haber logrado reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia. Han sido unos años donde, a pesar de la caída de los precios del petróleo, el país logró unos avances sin precedentes en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Somos el país de América Latina donde más cayó la pobreza y donde más cayó la desigualdad, a pesar de haber sido el país que sufrió el golpe más fuerte en la caída de sus precios de productos básicos. Somos también un país que en esta década ha logrado tener un ritmo de crecimiento económico superior al de todas las décadas anteriores, con excepción de los años 70, cuando tuvimos la bonanza cafetera, pero hemos crecido más en esta década que en la década de los 80, de los 90, que en la década pasada. Hemos tenido la menor inflación histórica. Hemos tenido también unos muy buenos resultados en materia de inversión. La inversión extranjera en este momento es 15.000 millones de dólares al año. En la década pasada era del orden de 6.000 millones de dólares al año. O sea, ha habido una confianza enorme en materia de inversión en el país. Otra forma de verlo, hoy tenemos inversionistas extranjeros que tienen cerca del 27% de los TES que están en circulación. Cuando yo llegué al gobierno, esto era apenas el 2% de los TES. Hemos recibido cerca de 20.000 millones de dólares en inversión en el mercado local de capitales. Tenemos al mismo tiempo, y yo diría que este es uno de los principales resultados, por primera vez en la historia de Colombia, más empleo formal que informal en nuestras ciudades. Hemos logrado derrotar la informalidad y le está ganando el pulso a la informalidad, la formalidad. Más personas trabajando con contratos laborales que personas trabajando sin contratos laborales o sin prestaciones sociales. Este es un resultado claro y directo de la reforma tributaria de 2012, donde desmontamos los impuestos a la nómina. Y yo diría otra cosa. En el 2010, y esto tiene mucho que ver con los recursos que ha apropiado el gobierno, el manejo del gasto, en el 2010 solamente 36 de cada 100 jóvenes que terminaban el bachillerato pasaban a la universidad. Este año van a ser 56, es decir, 20 más por cada 100. La tasa de cobertura de educación superior aumentó 20 puntos porcentuales, de 36% a 56%. Esto significa más personas educándose, más personas teniendo empleos formales. Esto es más ingresos para las familias, es mejor calidad de vida. Este es un resultado importantísimo. Y yo diría un elemento adicional de la gestión económica, haber hecho el ajuste ante la caída de los precios del petróleo sin traumatismo, sin que el país hubiera tenido una crisis económica. Nunca dejamos de crecer y la tasa de desempleo se mantuvo en un dígito. Es un ajuste que fue ordenado y sobre todo fue efectivo. En otras épocas de nuestra historia, un choque como el que tuvimos, y es que las exportaciones cayeron a la mitad, habría significado sin lugar a dudas una recesión y un aumento muy fuerte del desempleo. Ministro, ya para ir cerrando, ¿cómo va el empalme? Bien, hoy tendremos reunión con el doctor Alberto Carrasquilla a las 12:30 del día para hablar de los temas específicos del Ministerio de Hacienda. Ya que usted lo menciona, ¿el perfil de Alberto Carrasquilla le gusta como sucesor suyo o qué perfil debería tener? Es el perfil más adecuado en el que puedo pensar. Tiene todos los requisitos que uno quisiera como país ver en un ministro de Hacienda. Ministro, ¿y qué le recomendaría al próximo ministro que continúe? ¿Cuáles son esos 3 programas claves que debería seguir la próxima administración?
mantener la estrategia de austeridad inteligente. ¿Qué quiere decir? Hay que seguir recortando el gasto, hay que seguir buscando nuevas fuentes de ingresos, pero sobre todo hay que proteger la inversión social. Esa política de austeridad inteligente le ha funcionado muy bien a Colombia. Creo que ha sido una de las innovaciones más efectivas para el logro de los resultados que estamos observando. En segundo lugar, creo que el ingreso a la OCDE es una gran oportunidad que el próximo gobierno puede aprovechar en toda su dimensión, sobre todo para el impulso y diseño de la agenda de reformas. Y en tercer lugar, considero que el gobierno colombiano debe seguir dándole prioridad al programa de las 4G, por todo lo que significa, porque va a significar más actividad económica y más competitividad. El programa de las 4G y el apoyo que recibe del presupuesto general de la Nación es fundamental. Ministro, antes de terminar aquí nos pasan otra pregunta de redes. ¿La empresa que va a quedar listada en la Bolsa de Valores es Telefónica? ¿O no, cómo fue? No. La empresa de la cual el gobierno es socio es Coltel. En esa empresa hay dos socios. El gobierno nacional, que tiene el 32.5%, y Telefónica, la empresa matriz de España, 67.5%. Esa empresa Coltel es la empresa que se listaría en la bolsa. Esa empresa donde la nación busca vender su participación del 32.5%. Ministro, y ya para terminar, ¿qué va a ser de la vida de Mauricio Cárdenas desde el 7 de agosto? Seguir con mi carrera profesional de economista, de analista, de lo que ha sido toda la vida mi profesión y, por supuesto, apoyar al país y a todas las causas que considere que sean convenientes para nuestra sociedad. Hay muchas formas de seguir siendo relevante en la cosa pública distintas a ocupar un cargo. Y espero desde la sociedad civil poder aportar a que el país siga avanzando y siga progresando. Pero entonces, descartado Mauricio Cárdenas, digamos, para la alcaldía de Bogotá o alguno de estos próximos comicios. Dejemos que el tiempo vaya diciendo todo, pero en principio lo que le digo es, tenemos claro que hay muchas formas de ser relevantes y de contribuirle a Colombia desde posiciones que no necesariamente representan un cargo público, de manera que espero desde la sociedad civil poder seguir contribuyendo de una manera efectiva y siempre con el interés de que el país siga avanzando por el camino correcto. ¿Cuál es la visión nuestra? ¿Cuál es la filosofía nuestra? La que siempre defenderemos. Es el principio que ha guiado mi actuación como ministro de Hacienda desde el primer día, y es mucha responsabilidad en el manejo macroeconómico, es decir, ortodoxia en el manejo macroeconómico, baja inflación, bajo déficit fiscal, controlar la deuda pública, un manejo muy responsable de las finanzas públicas, pero al mismo tiempo con una visión de avanzada, redistributiva, de buscar que el Estado, ante todo, le resuelva los problemas a los colombianos más necesitados. Es decir, un modelo donde se mezcla esa ortodoxia en el manejo macroeconómico con una visión que, ante todo, busca que el Estado sirva para reducir la pobreza y la desigualdad. Es decir, que no tiemble la mano a la hora de hacer intervenciones a favor de los más necesitados.